Si alguien me hubiera contado esta historia hace unos años, probablemente habría pensado que estaba exagerando. Porque hay frases que simplemente suenan ridículas cuando las dices en voz alta. Mi esposa me engañó con el payaso de la fiesta de cumpleaños de nuestro hijo, es una de ellas. Y, sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. Lo peor es que durante mucho tiempo estuve convencido de que el problema era otro. Todo empezó con el 8º cumpleaños de nuestro hijo. Mi esposa y yo llevábamos meses preparándolo. No éramos una familia de mucho dinero, pero siempre intentábamos que los cumpleaños fueran especiales. Mis padres habían trabajado toda la vida y jamás pudieron permitirse grandes celebraciones, así que para mí era importante que mi hijo tuviera recuerdos distintos. No cosas lujosas. Solo recuerdos felices. El patio lleno de niños. La torta hecha por la abuela. Música. Juegos. Esas cosas simples que uno recuerda cuando crece. Mi esposa fue quien insistió en contratar animación. Normalmente organizábamos todo nosotros mismos, pero ese año quería hacer algo diferente. Un castillo inflable. Algunos juegos. Y un payaso para entretener a los niños durante un par de horas. Honestamente, me pareció una buena idea. Encontró a un tipo llamado Mauricio a través de una amiga del trabajo. Tenía buenas referencias. Trabajaba en fiestas infantiles desde hacía años. Incluso tenía redes sociales bastante profesionales. Nada extraño. Nada que llamara la atención. La fiesta salió bien. Los niños se divirtieron. Los padres conversaron tranquilos. Y Mauricio hizo exactamente lo que uno espera de alguien que trabaja en eso. Juegos. Magia sencilla. Globos. Fotos con los niños. Al final del día le pagué, le di las gracias y pensé que jamás volveríamos a verlo. En aquel momento creía que aquella persona había entrado en nuestras vidas durante exactamente 3 horas. Ojalá hubiera sido así. Las primeras cosas raras empezaron semanas después. Mi esposa comenzó a mencionar su nombre con una frecuencia extraña. Nada particularmente sospechoso. Solo comentarios aislados. Que Mauricio trabajaba muchísimo. Que era un padre separado que luchaba por mantener a sus hijos. Que la gente juzgaba demasiado rápido ciertos trabajos. Recuerdo incluso haber pensado que simplemente sentía simpatía por alguien que se ganaba la vida haciendo felices a los niños. Jamás relacioné esos comentarios con otra cosa. ¿Por qué lo habría hecho? Era el payaso de una fiesta infantil. No un compañero de trabajo. No un exnovio. No alguien que formara parte de nuestra vida cotidiana. Eso era precisamente lo que hacía que todo resultara tan difícil de imaginar. Las semanas siguieron pasando. Y, poco a poco, empecé a notar cambios que en aquel momento parecían completamente desconectados. Mi esposa pasaba más tiempo con el teléfono. Empezó a salir con mayor frecuencia a tomar café con amigas. Se mostraba distante algunos días y exageradamente cariñosa en otros. Las pequeñas discusiones de pareja, que antes resolvíamos en minutos, ahora podían extenderse durante horas. Yo atribuía todo al estrés. Los dos trabajábamos mucho. Estábamos pagando los últimos años del crédito de la casa. Nuestro hijo había empezado nuevas actividades extracurriculares. La vida simplemente se había vuelto más agotadora. Eso era lo que yo creía. Porque cuando uno lleva más de 10 años con la misma persona, busca explicaciones normales antes que cualquier otra cosa. En retrospectiva, esa confianza fue probablemente mi mayor debilidad. Pero también creo que fue lo correcto. Prefiero haber confiado demasiado en la persona con la que construí una familia antes que convertirme en alguien incapaz de confiar en nadie. Aún así, había detalles que empezaban a incomodarme. Una noche, mientras cenábamos, mi hijo mencionó algo que me dejó confundido. ¿Cuándo va a volver Mauricio? Le sonreí. Para otra fiesta. Él negó con la cabeza. No, mamá dijo que quizá venga a visitarnos algún día. Mi esposa levantó la vista demasiado rápido. Solo fue un comentario. No insistí. Ni siquiera me pareció importante. Pero mirando hacia atrás, esa conversación terminó teniendo un significado muy distinto del que imaginé en ese momento. Porque, aunque todavía no lo sabía, Mauricio ya había dejado de ser el payaso de una fiesta infantil. Y estaba empezando a convertirse en algo mucho más peligroso para mi familia. Durante los meses siguientes, Mauricio apareció en conversaciones con una frecuencia que empezó a resultarme incómoda. No porque dijera algo particularmente extraño. Precisamente porque todo parecía demasiado normal. Mi esposa comentaba que había conseguido trabajo en otra comuna. Que estaba organizando eventos para empresas. Que la vida de los padres separados era muy dura. Información completamente irrelevante para alguien que, en teoría, había trabajado 3 horas en el cumpleaños de nuestro hijo. Al principio pensé que simplemente era una persona conversadora. Mi esposa siempre había sido así. Si conocía a alguien interesante, podía pasar semanas comentando pequeñas historias sobre su vida. Pero había una diferencia. Normalmente esas personas desaparecían de nuestras conversaciones después de unos días. Mauricio no. Seguía apareciendo. Como una presencia extraña que se negaba a irse. Una noche incluso le pregunté directamente. ¿Sigues hablando con el payaso de la fiesta? Ella soltó una pequeña risa. Suena rarísimo cuando lo dices así. ¿Por qué es rarísimo? Solo intercambiamos algunos mensajes. Me preguntó si conocíamos a alguien que organizara cumpleaños. La explicación parecía razonable. Y yo quería que fuera razonable. Cuando uno ama a alguien, siempre elige la explicación menos dolorosa. En aquel momento pensé que mi intuición me estaba jugando una mala pasada. No entendía que mi cerebro había detectado algo antes que yo. Poco después ocurrió otra cosa. Mi hijo quería celebrar el cumpleaños de un compañero del colegio. Mientras hablábamos sobre posibles regalos, mencionó nuevamente a Mauricio.
Podemos invitarlo otra vez para mi próximo cumpleaños. Mi esposa sonrió inmediatamente. Demasiado rápido. Sería divertido, ¿verdad? Lo dijo con una naturalidad que me hizo sentir incómodo. Falta casi un año para eso, respondí. Ella simplemente cambió de tema. No discutimos. No hubo tensión. Pero aquella conversación se quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. Porque por primera vez sentí algo que no había sentido antes. No celos. No sospechas. Extrañeza. La sensación de que una persona que debería haber sido un recuerdo anecdótico estaba ocupando demasiado espacio en nuestra vida. Y las cosas empeoraron unas semanas después. Mi esposa empezó a salir más seguido. Nada escandaloso. Un café después del trabajo. Una reunión con amigas. Alguna compra que terminaba tomando toda la tarde. Actividades perfectamente normales. El problema era otro. Cuando llevas más de una década con alguien, aprendes a reconocer pequeños cambios. Cambios en los horarios. Cambios en el tono de voz. Cambios en la forma en que sostienen una conversación. No son pruebas. Son patrones. Y los patrones rara vez aparecen por casualidad. Una noche, mientras veía televisión, escuché entrar una notificación en el teléfono que había dejado cargando en la cocina. No pensaba revisar nada. Jamás había sentido la necesidad de hacerlo. Pero al pasar junto a la mesa, la pantalla se iluminó. Y vi un nombre que reconocí inmediatamente. Mauricio. Solo alcancé a leer una línea. Gracias por hoy, hacía mucho que no me reía así. Nada más. La pantalla volvió a apagarse. Me quedé inmóvil, intentando encontrar una explicación lógica. Quizás se habían encontrado por casualidad. Quizás había ayudado a organizar algún evento. Quizás existía una razón perfectamente inocente para ese mensaje. Eso era lo que quería creer. Porque la alternativa era demasiado absurda. Tan absurda que mi mente ni siquiera estaba dispuesta a considerarla seriamente. Cuando mi esposa salió de la ducha, le pregunté con total normalidad. ¿Te encontraste con Mauricio hoy? Por una fracción de segundo dejó de secarse el cabello. Fue un instante mínimo. Pero suficiente. Sí, casualmente, estaba trabajando cerca del centro. La respuesta llegó demasiado rápido. Demasiado preparada. Tomaron café. Solo conversamos un rato. Asentí. No dije nada más. Y ella tampoco. Aquella noche dormí peor que de costumbre. No porque creyera que me estaban engañando. Todavía estaba muy lejos de imaginar algo así. Dormí mal porque, por primera vez en muchos años, sentí que mi esposa estaba construyendo una parte de su vida a la que yo no tenía acceso. Y aunque aún no lo sabía, esa pequeña sensación terminaría siendo mucho más importante que el mensaje que había visto en la pantalla. Los días siguientes intenté convencerme de que estaba exagerando. No era la primera vez que una pareja atravesaba una etapa complicada. El trabajo, las cuentas, la rutina, todas esas cosas desgastan. Y después de tantos años juntos, uno aprende a no convertir cada incomodidad en una crisis. Eso era exactamente lo que intentaba hacer. Seguir adelante. Confiar. Dar espacio. El problema era que la realidad parecía empeñada en llevarme en otra dirección. Una tarde llegué antes de lo habitual a la casa. Mi esposa todavía no había vuelto. Nuestro hijo estaba en la casa de mis padres porque habían insistido en pasar tiempo con él durante las vacaciones escolares. La casa estaba completamente vacía. Y silenciosa. Mientras dejaba las llaves sobre la mesa de la cocina, vi una hoja doblada junto al refrigerador. Era un presupuesto. Animación infantil. Globos. Magia. Pintacaritas. El nombre de Mauricio aparecía en la parte superior. La fecha era reciente. Muy reciente. Me llamó la atención porque no teníamos ningún cumpleaños cerca. Ningún sobrino. Ningún evento familiar. Nada. Cuando mi esposa llegó, le pregunté con total naturalidad. ¿Para qué es esto? Miró la hoja apenas un segundo. Ah, una compañera del trabajo me preguntó por datos de animadores. La respuesta sonaba razonable. Pero algo dentro de mí empezó a cansarse de las explicaciones razonables. Porque todas eran lógicas por separado. El problema aparecía cuando las juntabas. Los mensajes. Los encuentros casuales. Las conversaciones frecuentes. Los presupuestos. Cada elemento aislado parecía insignificante. Juntos empezaban a construir otra cosa. En aquel momento pensé que quizá estaba perdiendo la perspectiva. No entendía que mi mayor error seguía siendo asumir que los hechos tenían una explicación más inocente de la que realmente tenían. Esa misma semana ocurrió algo que terminó de romper mi tranquilidad. Mi esposa dejó el teléfono en la mesa mientras preparaba la cena. No estaba bloqueado. Ni boca abajo. Nada sospechoso. De hecho, eso fue lo que más me desconcertó. La gente que esconde cosas suele actuar como si escondiera cosas. Ella no. Entonces apareció otra notificación. Esta vez vi más que una sola línea. Gracias por escucharme hoy. Mauricio. Debajo, la respuesta de mi esposa. No tienes que agradecerme, sabes que puedes contar conmigo. Aparté la mirada inmediatamente. No seguí leyendo. No abrí la conversación. No porque fuera un santo. Sino porque todavía quería preservar algo. La posibilidad de estar equivocado. Esa noche casi no hablé durante la cena. Mi esposa lo notó enseguida. Después de tantos años juntos, era imposible ocultar ciertas cosas. ¿Pasa algo? Negué con la cabeza. Solo estoy cansado. Ella asintió. Y por primera vez en mucho tiempo tuve la sensación de que ambos estábamos mintiendo al mismo tiempo. Yo fingiendo que no sospechaba nada. Ella fingiendo que no ocurría nada.
Y una relación no puede sostenerse demasiado tiempo sobre dos silencios distintos. Al día siguiente tomé una decisión que jamás pensé que tendría que tomar. Llamé a la amiga del trabajo que originalmente nos había recomendado a Mauricio. La conocía desde hacía años. Habíamos compartido asados, cumpleaños y reuniones familiares. No tenía motivos para desconfiar de ella. La conversación empezó de forma completamente normal. Hasta que mencioné el nombre de Mauricio. Hubo una pausa. Una pausa demasiado larga. ¿Todo bien?, preguntó finalmente. Sí, solo tenía curiosidad. Mi esposa sigue hablando bastante con él. Silencio otra vez. Después llegó una respuesta que todavía recuerdo palabra por palabra. Pensé que ya sabías. Sentí un vacío en el estómago. ¿Saber qué? La mujer tardó varios segundos en responder. Como alguien que acaba de darse cuenta de que está a punto de decir algo que no debería. En ese instante entendí una cosa. Fuera lo que fuera que estaba pasando. Yo era la última persona en enterarse. Sentí cómo se me cerraba el estómago. Intenté mantener la voz normal. ¿Qué se supone que debería saber? Al otro lado de la línea hubo otro silencio. Uno incómodo. La clase de silencio que aparece cuando alguien descubre que toda una conversación se construyó sobre una suposición equivocada. Finalmente respondió. Mira, quizás entendí mal las cosas. ¿Qué cosas? Tu esposa mencionó varias veces a Mauricio. Pensé que ustedes estaban pasando por una etapa complicada y que tú ya estabas al tanto. El corazón empezó a latirme con fuerza. No porque hubiera escuchado una confesión, sino porque acababa de descubrir algo peor. Había gente que creía que yo sabía algo que en realidad desconocía por completo. Y eso solo ocurre cuando uno es la última persona en enterarse. En aquel momento todavía intentaba encontrar una explicación razonable. No entendía que las explicaciones razonables se estaban acabando demasiado rápido. La mujer siguió hablando, intentando arreglar la situación. De verdad pensé que lo conversaban en la casa. Tu esposa hablaba mucho con él después del cumpleaños. ¿Mucho cuánto? Otra pausa. Bueno, más de lo normal. No pregunté nada más. Le di las gracias. Colgué. Y me quedé sentado varios minutos mirando la pared de la cocina. Había una diferencia enorme entre mis sospechas y aquella conversación. Las sospechas nacen dentro de uno. La conversación acababa de venir desde afuera. Alguien completamente ajeno a mi matrimonio asumía que existía una relación especial entre mi esposa y el payaso de la fiesta de nuestro hijo. Escribir esa frase todavía me resulta absurdo. Pero en aquel momento ya había dejado de parecerme graciosa. Solo era humillante. Esa noche esperé a que nuestro hijo se durmiera. Mi esposa estaba viendo televisión cuando me senté frente a ella. Apagué el televisor. Necesito preguntarte algo. Su expresión cambió inmediatamente. No hizo falta explicar nada. Las personas que esconden cosas reconocen ciertos tonos de voz. ¿Qué pasa? Respiré hondo. ¿Desde cuándo hablas con Mauricio? Demasiado tiempo pasó antes de que respondiera. Desde la fiesta, supongo. No es lo que pregunté. Volvió a guardar silencio. Y ese silencio respondió más cosas que cualquier palabra. ¿Lo has visto más veces? Asintió muy levemente. Algunas veces. Sentí un vacío en el pecho. Porque durante semanas había preparado mentalmente cientos de explicaciones posibles. Ninguna incluía una admisión tan rápida. ¿Por qué? Ella se frotó las manos. Porque necesitaba hablar con alguien. Aquella frase me golpeó más de lo que esperaba. No porque fuera original, sino porque sonaba exactamente igual que todas las historias que uno escucha y jamás cree que le ocurrirán. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba sentirse escuchada. Necesitaba espacio. Frases normales. Demasiado normales. Y, precisamente por eso, aterradoras. Le pregunté si había ocurrido algo entre ellos. Negó con la cabeza inmediatamente. Demasiado rápido. Somos amigos. Nada más. Quise creerle. De verdad quise hacerlo. Pero la confianza funciona de una manera extraña. No desaparece cuando descubres una gran mentira. Empieza a morir cuando pequeñas cosas dejan de encajar entre sí. Los mensajes. Las reuniones. Los secretos. Las respuestas preparadas. Todo formaba una imagen que yo ya no podía ignorar. En aquel momento todavía pensaba que existía una oportunidad para arreglar las cosas. No entendía que acababa de cruzar un punto del que muy pocas parejas consiguen regresar. Porque una vez que descubres que otras personas conocen una parte de la vida de tu pareja mejor que tú, la conversación deja de ser sobre fidelidad. Y pasa a ser sobre confianza. Y la confianza, cuando se rompe, rara vez vuelve a ser la misma. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Demasiado tranquilos. Mi esposa actuaba con una normalidad casi perfecta. Preparaba el desayuno. Llevaba a nuestro hijo a sus actividades. Hablábamos de cuentas, trabajo y compras como cualquier otra semana. Si alguien hubiera observado nuestra vida desde afuera, habría pensado que no ocurría absolutamente nada. Pero yo ya sabía una cosa. Cuando una persona admite solo aquello que no puede negar, siempre existe algo más detrás. Y esa sensación no me abandonaba. En aquel momento todavía quería salvar mi matrimonio. No entendía que algunas decisiones ya habían sido tomadas mucho antes de que yo conociera la verdad. 3 días después ocurrió lo que terminó de destruir cualquier duda que me quedaba. Era sábado. Mi esposa dijo que iba a almorzar con una compañera del trabajo. Nada extraño. Ni siquiera discutimos. Nuestro hijo estaba viendo dibujos animados mientras yo arreglaba unas cosas en el patio. Alrededor de las 2 de la tarde recibí una llamada. Era la misma amiga que nos había recomendado a Mauricio meses atrás. Su voz sonaba incómoda.
Perdona que te moleste, pero creo que deberías saber algo. Sentí inmediatamente ese vacío en el estómago que aparece cuando uno ya conoce la respuesta antes de escuchar la pregunta. ¿Qué pasó? La mujer dudó unos segundos. Acabo de ver a tu esposa en el centro. Esperé. No estaba sola. No hizo falta decir el nombre. Aún así, lo dijo. Mauricio. Sentí cómo desaparecía el poco aire que tenía en los pulmones. La explicación racional seguía existiendo. Podían haberse encontrado por casualidad. Podían estar tomando un café. Podían estar hablando de cualquier cosa. Pero la realidad era otra. Ya no importaba lo que estuvieran haciendo exactamente. Importaba que ocurría en secreto. Importaba que yo tenía que enterarme por terceros. Y, sobre todo, importaba que mi esposa había decidido mentirme antes de salir de casa. Agradecí la llamada. Colgué. Y permanecí sentado varios minutos sin moverme. Nuestro hijo apareció en el patio con una pelota en las manos. Jugamos un rato. Lo miré. Sonreí. Y jugamos durante casi una hora. Porque hay momentos en la vida donde uno comprende que los problemas de los adultos deben esperar. Pero mientras corría detrás de esa pelota, una idea no dejaba de repetirse en mi cabeza. Todo había comenzado en la fiesta de cumpleaños de mi hijo. El día que se suponía debía convertirse en uno de sus recuerdos felices. Y esa ironía me resultaba insoportable. Cuando mi esposa regresó esa tarde, la esperé en la cocina. No grité. No discutí. Simplemente hice una pregunta. ¿Cómo estuvo el almuerzo con tu compañera? La vi detenerse apenas una fracción de segundo. Después respondió exactamente lo que esperaba. Bien, estuvimos conversando un buen rato. Asentí lentamente. Y Mauricio también estuvo en ese almuerzo. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera intentó negarlo. Se dejó caer sobre una silla. Y por primera vez desde que empezó todo, vi algo distinto en su rostro. No culpa. No vergüenza. Cansancio. Como alguien que llevaba demasiado tiempo sosteniendo una mentira. En aquel momento pensé que finalmente iba a contarme toda la verdad. No imaginaba que lo que escucharía después terminaría siendo mucho más doloroso que la propia infidelidad. Porque descubrir una traición duele. Pero descubrir que la otra persona cree tener buenas razones para haberla cometido. Eso destruye algo mucho más profundo que la confianza. Mi esposa permaneció en silencio durante varios segundos. La bolsa que había traído del supuesto almuerzo seguía sobre la mesa. Todavía llevaba puesta la misma expresión cansada. No era la mirada de alguien que había sido descubierto haciendo algo impulsivo. Era la mirada de una persona agotada de sostener una doble vida. Y, por alguna razón, eso me dolió todavía más. Porque significaba que aquello llevaba tiempo ocurriendo. Más tiempo del que yo quería admitir. ¿Cuánto tiempo?, pregunté finalmente. No respondió de inmediato. Unos meses. Sentí un nudo en el pecho. Unos meses. Toda esa historia absurda había empezado en el cumpleaños de nuestro hijo. En el patio de nuestra casa. Rodeados de nuestros amigos. Con nuestros padres tomando fotografías. Y, aparentemente, también había comenzado el final de mi matrimonio. En aquel momento todavía creía que necesitaba conocer todos los detalles. Con el tiempo entendería que algunos detalles solo sirven para hacer más daño sin cambiar absolutamente nada. Respiré hondo. Necesito que me digas la verdad. Ella levantó la vista. No quería que pasara. La frase me provocó una mezcla extraña de rabia y agotamiento. Porque las cosas que no queremos que pasen normalmente no sobreviven durante meses. ¿Qué significa eso? Guardó silencio. Después dijo algo que jamás olvidaré. Me escuchaba. Ahí estaba. La frase más antigua del mundo. No me gritó. No me culpó. No habló de dinero. No habló de trabajo. Solo dijo que alguien la escuchaba. Como si 10 años de matrimonio pudieran resumirse en una conversación más agradable con otra persona. Y lo peor era que realmente parecía creerlo. Y eso justificaba mentirme. Negó con la cabeza. No. Entonces, las lágrimas empezaron a aparecer. Pero las lágrimas ya no cambiaban nada. Porque el problema no era lo que sentía en ese momento. El problema eran todas las decisiones que había tomado antes de sentirse culpable. Finalmente llegó la pregunta que llevaba semanas evitando. ¿Pasó algo entre ustedes? Esta vez el silencio fue diferente. Más largo. Más pesado. Y entendí la respuesta antes de escucharla. Asintió. Muy levemente. Pero suficiente. La habitación quedó completamente en silencio. Curiosamente, no sentí rabia. Ni ganas de gritar. Solo una tristeza inmensa. La clase de tristeza que aparece cuando algo que construiste durante años deja de existir en cuestión de segundos. Mi padre siempre decía que levantar una familia cuesta décadas y destruirla puede tomar una sola decisión equivocada. Nunca pensé que tendría razón de una manera tan absurda. Porque, honestamente, ¿quién imagina que el tercero en su matrimonio será el payaso de la fiesta de cumpleaños de su hijo? Y, sin embargo, ahí estaba. Convertido en una persona real. Con nombre. Con mensajes. Con secretos. Con un espacio en la vida de mi esposa que yo ni siquiera sabía que existía. Lo que ocurrió después fue todavía más difícil de aceptar. Porque mi esposa intentó explicarlo. No justificarlo. Explicarlo. Dijo que Mauricio atravesaba problemas personales. Que hablaban durante horas. Que sentía que podía mostrarse vulnerable con él. Que nadie la juzgaba. Que todo había empezado como una amistad. Y mientras la escuchaba, comprendí algo que me heló la sangre. Ella seguía hablando de la relación como si hubiera ocurrido alrededor del engaño. Como si la infidelidad hubiera sido un accidente dentro de una historia más grande y significativa.
Yo lo veía exactamente al revés. Todo lo demás era irrelevante. La única realidad importante era que había decidido construir intimidad con otra persona mientras seguía compartiendo una casa y una familia conmigo. En aquel momento entendí algo que me acompañaría durante mucho tiempo. La gente rara vez destruye su vida por una gran decisión. Normalmente la destruye justificando cientos de pequeñas decisiones hasta que ya no puede distinguir el límite entre lo correcto y lo conveniente. Y aunque todavía quedaban conversaciones difíciles por delante, una cosa ya era irreversible. Mi matrimonio, tal como lo había conocido durante más de una década, había terminado aquella noche. Lo único que faltaba era decidir cómo íbamos a vivir después de eso. A la mañana siguiente hablamos durante varias horas. No sobre Mauricio. No sobre detalles. No sobre fechas. Esas conversaciones rara vez ayudan a alguien. Hablamos de nuestro hijo. De la casa. Del dinero. De cómo íbamos a seguir adelante sin convertir nuestra vida en una guerra permanente. Porque, por encima de todo lo demás, seguíamos siendo padres. Y nuestro hijo no tenía ninguna culpa de las decisiones que habíamos tomado los adultos. Esa misma semana acordamos separarnos. Mi esposa se quedó temporalmente en casa de su hermana mientras buscábamos una solución más definitiva. Fue una decisión dolorosa, pero también extrañamente tranquila. Cuando una relación lleva demasiado tiempo rompiéndose en silencio, el momento final suele ser menos explosivo de lo que la gente imagina. La verdadera explosión ocurre mucho antes. Uno simplemente tarda en escucharla. En aquel momento pensé que lo más difícil sería explicar la situación a nuestra familia. No entendía que la parte más humillante ya había quedado atrás. Porque, al final, Mauricio desapareció de nuestras vidas casi tan rápido como había entrado. No hubo grandes declaraciones de amor. No hubo proyectos en común. No hubo finales de película. Solo una realidad bastante triste. Un hombre que trabajaba animando fiestas infantiles y una mujer que había confundido sentirse escuchada con construir una nueva vida. Meses después supe que la relación entre ellos tampoco había durado. Y, sinceramente, ya no me importaba. Porque para entonces había comprendido algo importante. El problema nunca fue Mauricio. Podría haber sido un compañero de oficina. Un vecino. Un antiguo amigo. O cualquier otra persona. La profesión más absurda del mundo no cambiaba la naturaleza de lo ocurrido. La traición seguía siendo exactamente la misma. Nuestro hijo se adaptó mejor que nosotros. Los niños suelen hacerlo. Seguía viendo a ambos padres. Seguía teniendo cumpleaños. Seguía teniendo rutinas. Y eso era lo único verdaderamente importante. La casa, que habíamos tardado años en pagar y construir, permaneció siendo un espacio estable para él. Todo lo demás podía reorganizarse. Eso no. A veces la gente que conoce la historia espera un final más espectacular. Una gran pelea. Un escándalo familiar. Algún tipo de karma cinematográfico. La realidad fue mucho más simple. Mi esposa tomó una decisión. Después tomó otra. Y luego pasó demasiado tiempo justificando ambas como para poder regresar al punto de partida. Eso fue todo. La última conversación seria que tuvimos ocurrió varios meses después. Le pregunté algo que llevaba tiempo dándome vueltas en la cabeza. ¿Valió la pena? Guardó silencio durante unos segundos. Después respondió que ya no sabía. Y, honestamente, creo que esa fue la respuesta más sincera de toda esta historia. Porque algunas decisiones no destruyen una vida de golpe. Solo te obligan a mirar hacia atrás y descubrir que perdiste cosas que jamás pensaste arriesgar. Mi matrimonio terminó por una infidelidad. La anécdota absurda es que el otro hombre era el payaso del cumpleaños de mi hijo. Pero la verdadera historia nunca trató sobre eso. Trató sobre la confianza. Y sobre lo que ocurre cuando una persona decide compartir con alguien más todo aquello que prometió construir contigo. Después de eso, ya no quedaba nada que discutir. Solo aprender a seguir adelante. Y hacerlo lo mejor posible por el único inocente de toda la historia. Nuestro hijo. Han pasado varios años desde entonces. Mi hijo apenas recuerda al payaso. Recuerda la torta. Los juegos. A sus abuelos. Las fotos. Y, sinceramente, me alegra que sea así. Al final, Mauricio terminó siendo una anécdota absurda dentro de una historia mucho más común y dolorosa. La gente suele quedarse con la parte ridícula cuando escucha lo que ocurrió. Yo no. Yo recuerdo el momento en que entendí que la confianza ya no existía. Porque eso fue lo que realmente terminó con mi matrimonio. No el payaso. No la fiesta. No una sola decisión equivocada. Sino todas las pequeñas decisiones que vinieron después. Y una vez que eso se rompe, ya no queda nada que salvar. Solo seguir adelante y construir una vida mejor para tu hijo. Eso fue exactamente lo que hice.